El opositor venezolano Edmundo González envió a sus seguidores un mensaje desde Madrid, donde llegó más temprano en busca de refugio. Pese a su salida del país, González aseguró que continuará la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Miles de personas se tomaron las calles de Ciudad de México. Marcharon en contra de la controversial reforma judicial que impulsa el saliente gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa propone, entre otros puntos, la elección popular de los jueces y magistrados. Tenemos reporte. Y este 8 de septiembre se cumple un año del terremoto de magnitud 6,8 que mató casi 3.000 personas y dejó 5.674 heridos en Marruecos. El Palacio Real anunció que el país se plantea gastar al menos 11.700 millones de dólares en un plan de reconstrucción durante los próximos 5 años. Estas son las noticias de France 24. Bienvenidos. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos con las noticias de Venezuela. Edmundo González Urrutia envió desde España, donde se refugia de la crisis política de su país, un mensaje a sus seguidores. El candidato que la oposición da como ganador pese a la victoria declarada de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio, agradeció a sus seguidores y denunció amenazas y coacciones antes de su salida del país, que se produjo gracias a la entrega de un salvoconducto por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos parte de la declaración del opositor. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Vamos a México. Allí miles de personas, la mayoría empleados de la rama judicial y estudiantes de Derecho, salieron a la calle en rechazo de la controversial reforma judicial impulsada por el oficialismo. Las manifestaciones se registran previo a que el Senado inicie el análisis de esta iniciativa, que prevé la elección popular de jueces y magistrados. Más en el siguiente informe que nos envió nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. Domingo de movilizaciones en la capital de la República Mexicana. Son varias convocatorias a marchar este día contra la reforma al Poder Judicial. Por una parte, los propios trabajadores del Poder Judicial se movilizan, pero también estudiantes de Derecho de distintas universidades públicas y privadas, así como la denominada Marea Rosa. Grupos de la sociedad civil como Frente Cívico Nacional, Sí por México, entre otros, que se dirigen al Senado de la República para pedir que se frene esta reforma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que busca, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros sean electos por vía del voto popular. El riesgo que ven quienes se oponen a esta reforma es que los intereses políticos, económicos o incluso del crimen organizado pudieran estar apoyando a los aspirantes a estos cargos. El presidente López Obrador ha dicho que la oposición busca manipular, engañar al pueblo, porque esta reforma, dice, lo que busca es combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. En comisiones se dictaminará esta reforma y se prevé que el próximo miércoles se pretenda aprobar en el Pleno de la Cámara Alta, donde hay que recordar el oficialismo de Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada. Están a un voto de poder lograr la mayoría calificada y poder aprobar esta reforma. En el este de Los Ángeles, California, se realizan evacuaciones obligatorias por el incendio forestal llamado Line Fire en las faldas del Bosque Nacional de San Bernardino. Miles de hogares son amenazados por las llamas sin control. Hasta este domingo por la mañana, el incendio había carbonizado alrededor de 7.000 hectáreas y más de 600 bomberos luchaban contra las llamas para detener la conflagración. Pasamos ahora a Medio Oriente. Un hombre armado asesinó a 3 oficiales fronterizos israelíes en el cruce entre Jordania y Cisjordania. Funcionarios del reino dijeron que el paso se encuentra cerrado mientras se investiga el incidente. Información preliminar indica que el atacante era de origen jordano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó el hecho. Luis Muñoz con los detalles. La zona fronteriza está acordonada.
El ejército israelí ha cerrado el paso fronterizo de Allenby entre Cisjordania ocupada y Jordania hasta nuevo aviso, como consecuencia del ataque que se cobró la vida de 3 guardias fronterizos israelíes el domingo por la mañana. Según las autoridades, un camión se acercó a la zona del puente Allenby desde Jordania y entonces un hombre se bajó y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes presentes. Estábamos en la entrada con varios vehículos. Entonces vimos que la frontera se cerraba. Y al cabo de unos minutos llegaron tropas militares y policiales y nos dijeron que volviéramos atrás. A continuación, el presunto pistolero murió por disparos de soldados israelíes. Jordania ha anunciado la apertura de una investigación sobre el tiroteo. Por su parte, Benjamin Netanyahu ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. Hoy es un día difícil. Un terrorista despreciable ha asesinado a sangre fría a 3 de nuestros conciudadanos en el puente Allenby. Quieren asesinarnos a todos, hasta el último de nosotros, a la derecha y a la izquierda, laicos y religiosos, judíos y no judíos. Todos los pasos fronterizos entre Israel y Jordania están ahora cerrados. Miles de personas viajaban por el puente Allenby, situado en territorio palestino pero controlado por Israel. Se trata del primer ataque de este tipo en la frontera jordana desde los atentados del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. Se produce en un momento en el que el ejército israelí ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones militares a gran escala en la Cisjordania ocupada. Las condiciones de vida se han vuelto aún más difíciles en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania ocupada, tras la redada de 10 días del ejército israelí. Los tanques destruyeron más del 80% de la red de agua que abastece a los residentes, además de los daños en las calles y las casas. Gabriel Cochen con los detalles. En el campo de refugiados de Jenin, encontrar agua se ha vuelto aún más complicado por estos días. Desde el 27 de agosto, el ejército israelí llevó a cabo una redada de 10 días en Cisjordania ocupada en el marco de su llamada Operación Antiterrorista. Desde entonces, en la cocina de la casa de Uma Akram Hamdan, solo sale un hilo de agua del grifo. Queremos ducharnos y limpiar. La casa necesita agua. Desde el principio de la invasión teníamos agua en los depósitos. Luego nos cortaron el agua. Y un día después nos cortaron la electricidad y no teníamos agua. Nos quitaron la electricidad y nos trasladaron a mis hijos y a mí. Según la agencia de noticias palestina Wafa, al menos 36 personas fueron asesinadas durante la operación que tuvo lugar en Jenin, Tulkarem y Tubas. El ejército israelí dijo haber matado a varios terroristas, pero también hay adolescentes entre las víctimas. Además, en Jenin, los tanques israelíes dejarán gran parte de la ciudad destruida, incluyendo sus calles, edificios e infraestructuras, afectando la distribución de agua. Es toda una red la que ha sido atacada y destruida, y esta vez no es como la anterior, ya que atacaron deliberadamente las redes de aguas residuales y de agua potable y las destruyeron. La gente trabaja 24 horas al día para abastecer agua, pero es difícil, porque las carreteras son complicadas y nos resulta engorroso llegar a la mayoría de las casas debido a las excavaciones. Muchos de los palestinos que tuvieron que huir durante la operación israelí volvieron a Jenin, donde encontraron sus casas parcial o totalmente destruidas, por lo que acusan a Israel de querer obligarlos a marcharse definitivamente. Pasamos a Argelia. El presidente Abdelmadjid Tebboune fue reelecto para un nuevo periodo. La autoridad electoral informó que el mandatario obtuvo 94,65% de los votos en las elecciones que se llevaron a cabo este sábado. Unos comicios que se vieron empañados por la baja participación ciudadana. Según cifras oficiales, solo 48% del padrón electoral del país participó en la jornada. En Marruecos se conmemora un año desde que sucedió un violento terremoto que devastó la región del Alto Atlas el 8 de septiembre del 2023. El gobierno marroquí y las ONG sobre el terreno han realizado esfuerzos considerables por las zonas afectadas. Reconstruyen carreteras, viviendas y proporcionan ayuda humanitaria de emergencia. Pero en los pueblos más aislados de la región montañosa, el reto sigue siendo inmenso para las poblaciones locales. Bajo un sol abrasador, estos trabajadores se afanan en reconstruir sus hogares.
Este remoto pueblo del Alto Atlas marroquí fue prácticamente arrasado por un terremoto el 8 de septiembre de 2023. En Tinisk, 45 de los 500 habitantes del pueblo murieron antes de la catástrofe. Todavía hay gente viviendo en tiendas de campaña y sufriendo por el calor. Sin duda corren el riesgo de enfrentarse al frío en estas tiendas. Todavía hay muchos problemas y la gran mayoría de gente solo ha recibido ayuda parcial. Aunque la mayoría de las familias de Tinisk han recibido una ayuda pública inicial de 20.000 dirham o $2.059, solo se han puesto en marcha una decena de proyectos de reconstrucción. Esa lentitud se explica por la dificultad de acceder a ciertas zonas, sobre todo para retirar los escombros y poner los cimientos. La región sufre escasez de materias primas que se importan principalmente de Marrakech o Tahanaut. La gran distancia entre estas ciudades y nuestra región dificulta especialmente el transporte. Además, algunos aldeanos quieren construir sus casas en lo alto de las montañas, pero el transporte de los materiales de construcción lleva tiempo. Con el tiempo deberían reconstruirse 24.000 viviendas en la región. Hasta ahora solo se han construido 1.000. En total, el terremoto mató a casi 3.000 personas y dañó unas 60.000 viviendas en el Alto Atlas marroquí. En Italia, el Festival de Venecia ha cerrado el telón tras el anuncio de sus ganadores. El director español Pedro Almodóvar obtuvo el premio a la mejor película con La habitación de al lado, centrada en el tema de la eutanasia, y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton. La película es una de las muchas en el festival que abordan temas difíciles desde el aborto hasta la guerra en Gaza y pasando por los neonazis estadounidenses. En la categoría de interpretación, Vincent Lindon y Nicole Kidman se alzaron con la victoria, aunque Kidman no pudo recoger su premio tras la repentina muerte de su madre. Ampliamos en este informe. The Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar. Vítores y aplausos para Pedro Almodóvar, ganador del prestigioso León de Oro. Protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton, su película La habitación de al lado aborda el tema de la eutanasia, una cuestión que el director español desea que se debata más ampliamente. La película básicamente habla de una mujer, Tilda Swinton, que es dueña de su vida cuando vive, pero también es dueña de su muerte cuando está viva. Y creo que eso es un derecho humano fundamental. Pero creo absolutamente que es un debate que tiene que entenderse más y sobre todo yo entiendo que según muchos credos Dios es el único que puede quitarte la vida, pero yo le pediría a todas esas personas creyentes que respeten las decisiones individuales. La película de Almodóvar no es la única del festival que aborda temas difíciles este año. Familiar Touch, una cinta sobre la vida con demencia, ganó el premio a la mejor ópera prima. Su directora, Sarah Friedland, aprovechó su discurso de aceptación para hablar de la guerra en Gaza. Creo que es nuestra responsabilidad como trabajadores del cine utilizar las plataformas institucionales a través de las cuales trabajamos para abordar la impunidad de Israel en la escena mundial. Me solidarizo con el pueblo de Palestina y su lucha por la liberación. Dentro de los ganadores en la categoría de interpretación estuvo Nicole Kidman y el francés Vincent Lindon por su papel en El hijo tranquilo, un drama en el que interpreta a un padre soltero que intenta alejar a su hijo de la extrema derecha. Por su parte, Lady Gaga, que actúa junto a Joaquin Phoenix en la secuela de Joker de Todd Phillips, se fue con las manos vacías, al igual que Brad Pitt, cuyo thriller policíaco Wolves con George Clooney recibió una ovación de 4 minutos tras su estreno en el festival. Y para el cierre de los deportes, Jannik Sinner se convirtió en el campeón del US Open en Estados Unidos. El italiano, que es el primero en el ranking de la ATP, venció a su contraparte local Taylor Fritz, quien buscó sin éxito su primer Grand Slam. En el Arthur Ashe Stadium, la pista de tenis más grande del mundo, Sinner se llevó su segundo major en 3 sets de 6-3, 6-4 y 7-5. El tenista llegó a la Gran Manzana con la polémica de su positivo para dopaje no sancionado en Indian Wells. Es el vigente campeón de Australia 2024 y hace menos de 3 semanas ganó el Masters 1000 de Cincinnati. En total ha levantado 5 trofeos en 2024, incluyendo también el Masters 1000 de Miami. Fin del informativo. Siga en France 24. Buenas tardes.